Hermanos y bienvenidos a este su programa, la Apologética Católica, María en las Escrituras. Estamos haciendo una visión total de los papeles de la salvación de María desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a comenzar nuestro programa haciendo la oración de San Miguel Arcángel, la misma que el Papa Juan Pablo II ha pedido que se haga en la terminación de este milenio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en batalla. Será nuestra protección en contra de la maldad y las trampas del diablo. Que Dios lo contenga humildemente te rogamos. Y tú, patrón de los cielos, por el divino poder que se te ha dado, arroja a Satanás al infierno y también a todos los espíritus malos que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Hemos estudiado la apologética de María, estudiamos en capítulos anteriores si María tuvo más hijos. Estudiamos también otros hechos importantes de la pregunta de la virginidad de María. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué los católicos dicen que María subió a los cielos si no está en la Biblia? Primeramente, si seguimos esta lógica de que si algo no está en la Biblia, no ocurrió, podemos decir entonces que José no murió. En ningún lugar de la Biblia se nos habla de la muerte de José. En ningún lugar de la Biblia se nos habla de la muerte de Pedro ni de Pablo. Luego entonces hay hechos que han ocurrido en la historia de la Biblia y que no se encuentran en la historia de la Iglesia, que no se encuentran registrados en la Biblia. La Biblia se termina de escribir en los hechos de los apóstoles, es la parte histórica, y el Apocalipsis es la parte profética. Pero después que ocurren estos hechos, el Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia, y esa es la historia de la Iglesia. Hay hechos que no están en la palabra el señorío de Jesucristo y anunciarnos la salvación. La asunción de María ocurre, es un hecho eclesial que ocurre tiempo después que muchos de estos libros se terminan de escribir. Que no aparezca no quiere decir que no haya ocurrido, como puse el caso de hecho de la muerte de José. Pero también bíblicamente, hablando de la ascensión de María, la asunción de María tiene dos precedencias bíblicas. Por ejemplo, en Génesis 5:24, si ustedes van a sus Biblias, vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, donde se nos habla de Enoc, y nos dice: tenía Enoc 75 años cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. Con lo que toda la vida de Enoc fue de 365 años. Ahora viene lo importante, dice en el verso 24. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Estamos en la primera precedencia bíblica. Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma, lo dice la palabra de Dios. Tenemos también otro relato de una asunción en la Biblia. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y dice así: cuando pasaron el río, Elías le dijo a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti, pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo le dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. O sea, vemos también que la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos habla de la llevada de Elías al cielo en cuerpo y alma. Pero entonces tenemos en la palabra de Dios dos asunciones, la de Enoc y la de Elías. Eso es una precedencia bíblica. Si Enoc y Elías, que fueron mucho menos importantes que María, a los cielos, fueron llevados en cuerpo y alma a los cielos, no hay ninguna falta de concordancia bíblica decir que María también no fue llevada a los cielos, porque como le dije anteriormente, tenemos una precedencia. ¿Cuál es la diferencia entre asunción y ascensión? La ascensión, Jesús sube al cielo por su propio poder, por el poder divino que ha adquirido, que tiene como Dios, como segunda persona de la Trinidad. María no, ella no va al cielo por su poder, María es llevada al cielo. ¿Por qué poder? Por el poder de Jesús. Dice la palabra de Dios que cree en Dios, que tiene fe no conocerá la corrupción del sepulcro. La muerte es un castigo por el pecado. Como ya estudiamos, María fue liberada del pecado original por los méritos de Jesucristo. Por lo tanto, al no conocer el pecado, María no tiene que pasar el proceso de la muerte, y María es llevada al cielo en cuerpo y alma con estas dos precedencias bíblicas que hemos estudiado ya.
no contradice la Biblia. Existe precedente bíblico. La asunción no se encuentra en la Biblia porque es un hecho eclesial que ocurre después de terminado muchos de los libros de la Biblia y que no concierne al plan de la salvación, sino es un premio. También a mí me sorprende mucho, nuestros hermanos de otras iglesias hablan del rapto de la iglesia, cuando al final de los tiempos las personas que vivan van a ser llevadas al cielo en cuerpo y alma a la presencia del Señor. También siguiendo esa teoría podemos decir que María es la primera del rapto de la iglesia, que María fue raptada a la presencia del Señor. Esta tradición de la Asunción es muy antigua. En el siglo IV ya se existía una capilla en el Huerto de los Olivos en Jerusalén donde se celebraba la Asunción de María. Yo he visitado esta iglesia que está en pie desde el siglo VII, esta iglesia que se encuentra en estos momentos al pie del Monte de los Olivos, pero desde el siglo IV, desde el año 300, esta fue una de las primeras fiestas que se celebran en Jerusalén, la Asunción de María. Si se celebra en los años 300, quiere decir que esta tradición venía de anterior. Esta es una de las primeras tradiciones de la iglesia, la fiesta de la Asunción de María, que se celebra en todas las iglesias apostólicas. La celebra la iglesia caldea, la iglesia copta, la iglesia asiria, la iglesia armenia, la iglesia georgiana, sobre todo la iglesia ortodoxa. La iglesia católica en este siglo, Pío XII, en los años 50, Pío XII declara el dogma de la llevada de María a los cielos en cuerpo y alma, dogma de la iglesia. No lo inventa, lo declara porque por casi 19 siglos anteriores la iglesia predicó este hecho de la vida de María en atención a los méritos de Jesucristo. María, la madre del Mesías, llevada a los cielos en cuerpo y alma, no por ella, sino por el poder divino de su Hijo Jesús. Ese es el dogma que nosotros podemos hablar de la Asunción, como les repito, y lo repetimos para que ustedes mismos lo graben y sepan qué contestar a quien le hagas esa pregunta. No aparece en la Biblia, como muchos hechos, como la muerte de Pedro, como la muerte de José, no aparece en la Biblia, lo cual no quiere decir que no ocurrió. No aparece en la Biblia, pero tiene precedencia bíblica. ¿Dónde encontramos la precedencia bíblica? En Génesis 5:24, con Enoc, y en el libro segundo de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ahí tú puedes buscar tu Biblia y estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos en este momento para que ustedes sepan contestar referente a la Asunción de María. Tenemos el segundo tópico. El segundo tópico que vamos a ver es por qué los católicos le dan un lugar especial a María en el reino de los cielos. Inclusive por qué los católicos dicen que María es reina. Que a veces nosotros en nuestra devoción, en nuestra piedad popular, decimos María, reina de los cielos. He oído decir que si la reina de los cielos en el contexto del profeta Jeremías ha sido una diosa egipcia, que es una diosa babilonia, que de Babilonia hay un libro infame llamado Babilonia, Misterio Religioso, que es un libro que está plagado de errores, de inexactitudes y de mentiras. Pues en este libro dice que esta parte de que decimos Reina María proviene de Babilonia. En el próximo segmento vamos a estudiar verdaderamente de dónde los católicos hemos sacado esta doctrina de que María es reina. Te pedimos que mantengas la sintonía, quédate en sintonía, nos vamos a ir a una pausa, regresamos en unos minutos con esta segunda pregunta. ¿Es María reina o no? Te esperamos en unos segundos. Mantén la conexión con nosotros, gracias. Hola amigos, soy Alejandro Bermúdez y quiero agradecerte por todo lo que haces por nosotros ayudándonos a la subsistencia del canal. Pero quiero pedirte que nos ayudes más. Queremos llegar a más personas, convertir más almas y que tú seas participante de esta aventura. Con tu oración y tu ayuda económica lo vamos a lograr. Que Dios te bendiga. Servía como arzobispo de Cali cuando cayó víctima de la violencia. Monseñor Duarte fue también un pastor incansable dentro de la Iglesia Católica que anunció a Jesucristo como el Salvador de nosotros. Él hizo de la Eucaristía la fuente principal de su vida espiritual. No se pierda el documental sobre este gran evangelizador, Monseñor Isaías Duarte Cancino. Tenga
toda confianza en Jesús. Su corazón se conmueve ligerito. No puede soportar que las ovejas de su rebaño se extravíen. Él abandona las 99 por ir en busca de aquella que lo ha abandonado. Santa Teresa de los Andes. Gracias y bienvenidos a la segunda parte de este programa de apologética católica María en las Escrituras. Estamos estudiando el papel de María en la historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el primer segmento estuvimos estudiando por qué María subió a los cielos y las bases bíblicas de la precedencia de la Asunción. En este segundo segmento vamos a estudiar la pregunta que se hacen muchas personas: ¿por qué la Iglesia Católica? ¿En base a qué? La Iglesia Católica dice que María es reina. Para comenzar a explicar por qué la Iglesia Católica le da esta categoría de reina de los cielos a María, tenemos que recordar que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 32, el ángel deja bien claro que el Hijo de María es el heredero del trono de David. Lo dice la palabra de Dios, que este niño se sentará en el trono de David, su padre, y reinará por siempre. Esto tiene conexión con la profecía que le da el profeta Natán a David: tu trono estará estable por toda la eternidad. Lo que entonces tenemos que tener claro: Jesús no solamente ocupa el lugar de la segunda persona de la Trinidad, sino que Jesús ocupa en estos momentos el trono eterno del reinado de David. Jesús es el heredero de David. El reinado de Jesús es un reinado davídico. Buscando en este contexto, yo me hice la pregunta: si Jesús es el heredero del reino de David, tenemos que buscar qué lugar ocupa la madre del rey en el reinado de David. Me puse a buscar por toda la Biblia hasta que me encontré, por supuesto, en el libro de los Reyes, que es donde nos habla del reinado de David, en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. Te repito, primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios, hablando del reinado de Salomón, hijo de David, reinado davídico, el mismo reinado que ocupa Jesús en este momento. Entró Betsabé a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. Se levantó el rey para recibirla, se postró ante ella, se sentó después en su trono, y pusieron un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su derecha. Te repito, primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, hablando de Salomón, Betsabé, la madre de Salomón, la madre del rey, qué lugar ocupaba en la corte real davídica, lo dice bien claro al final del versículo 19, se sentaba a la derecha del rey. Entonces, si Jesús es el sucesor de David, sucesor de Salomón, el que ocupa el trono de David por toda la eternidad, el lugar que ocupa María es el mismo lugar que ocupaba la madre del rey, o sea, a la derecha del rey en el cielo. Por eso la iglesia dice que la madre del rey es reina. Por eso es que la iglesia dice que la madre del rey se sienta a la derecha del rey. Y si nos recordamos un poco, si hablamos un poco de la escritura, tenemos que recordar este pasaje de San Mateo. Lo encontramos en San Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Vamos a buscar, les repito, el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante, y dice así: entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con ellos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella respondió: aquí tienes a mis dos hijos. Manda que en tu reino se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús contestó a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Y ellos respondieron: podemos.
Jesús replicó, ustedes beberán mi copa, atención a lo que dice ahora, pero a mí no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Entonces, hermanos, definitivamente hay quienes se sientan a la derecha y a la izquierda de Jesús. Jesús lo dice bien claro, el lugar de la derecha y de su izquierda el Padre lo da. Luego entonces el Padre de ese lugar a alguien. A la izquierda de Jesús está sentado el Padre. Jesús se sienta a la derecha del Padre. Pero estos lugares, dice Jesús, el lugar de la derecha solamente lo va a dar su Padre. No puede ser ningún miembro de la Trinidad. Los miembros de la Trinidad tienen su lugar per se en el cielo. Tiene que ser un ángel o un hombre quien ocupe ese lugar. La palabra de Dios en el libro Primero de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, dicen que la madre del rey davídico, ocupa un lugar especial sentada a la derecha del rey. Por eso es que la derecha del rey no podía ser dado a los hijos de Zebedeo. La derecha del rey ya se había dado, la había dado el Padre a María, a la madre del rey, como premio por su docilidad al sí que dio en la encarnación, al sí que dio. De nuestra raza, no tiene absolutamente nada de divina, solamente es humana, pero es la primera de nuestra raza y es la madre del rey, por eso es que ocupa un lugar especial a la derecha del rey, por eso es que la iglesia le da la reina del cielo que habla el profeta Jeremías, que era una diosa pagana, no que proviene de Babilonia, sino que proviene de la verdadera raíz de la Biblia, de la verdadera raíz del reinado de Jesús, del reinado de David. También, hermano, podemos ver un segundo punto también de apologética de María. Y yo he oído decir muchas veces, tengo un amigo y hermano mío, un pastor bautista, que él me decía el otro día que Jesús había despreciado a María en varias ocasiones. Y yo le decía, yo no entiendo cómo tú me dices que Jesús ha despreciado a María. Yo le preguntaba a él por lógica, por el sentido común, aunque muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo le decía a este pastor, ¿qué opinión tú tienes de un hijo que desprecia a su madre? Y él me decía, bueno, definitivamente tengo una mala opinión. Yo le decía, así que tú tienes una mala opinión del hijo que desprecia a su madre. Y tú me dices que Jesús desprecia a María. Entonces tú tienes una mala opinión de Jesús. No tiene lógica. Tenemos que recordar, primero que todo, que Jesús está bajo la ley. Jesús lo dice montones de veces, yo vine a cumplir la ley. Jesús en su vida mortal estaba sometido a la ley, la había venido a cumplir. Hay un cuarto mandamiento en la ley de Dios que dice honrar padre y madre. Jesús definitivamente no puede, es total ajena a su naturaleza el pecado. Jesús no podía estar en pecado. Jesús tenía que cumplir perfectamente como nadie los 10 mandamientos. Luego entonces Jesús tenía que honrar a su padre y honrar a su madre. La palabra honrar en este contexto del éxodo de los 10 mandamientos es la misma raíz que la palabra reverenciar. Es simple más que un respeto, una profunda reverencia como la manifestaba y la manifiesta hasta el día de hoy la familia judía al padre y a la madre. Jesús honraba a su Padre Dios lo honraba. Todo el mundo sabe cuánto Jesús amaba a su Padre de Dios. Jesús honraba a su Padre Dios, pero bajo la ley también honraba, reverenciaba a su Madre María. Era dictado por la ley, Jesús no podía contravenir a la ley. Jesús, no podemos olvidar, es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre, los sentimientos de Jesús son verdaderos sentimientos. Veamos cuánto amaba a Lázaro, cuando le decían los judíos, mirad cuánto lo amaba cuando lloró por la muerte de Lázaro. El amor de Jesús a sus amigos era un amor perfecto. El amor de Jesús a su madre tiene que haber sido un amor perfecto como ningún otro hombre ha sentido por ninguna madre sobre la tierra. ¿Qué sucede en estos capítulos, en estos versículos que hemos visto? Sobre todo te pido, vamos a leer los versículos para tenerlo bien claro. Vamos a San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3, versículo 31 en adelante. Dice así. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado.
oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él le contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. Y esta es la parte importante, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí me dice mi amigo el pastor, ¿tú ves Jesús? Está despreciando a María públicamente. Ya vimos que Jesús no la puede despreciar públicamente porque hubiera estado violando el cuarto mandamiento y hubiera caído en algo impensable, hubiera caído en pecado. ¿Qué sucede? ¿Qué está diciendo Jesús? Se le explicaba yo a mi amigo. Si miramos bien el contexto, Jesús está predicando, llegan estas personas, María, y los que ya explicamos en programas anteriores, los hermanos, los aja, los hermanos de Jesús, vienen, lo buscan, y Jesús dice, y es la clave, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Tenemos que pensar, ¿por qué María es grande? María es grande no por llevar tanto a Jesús en su vientre, como por haber hecho la voluntad de Dios. La voluntad total es aquí la esclava del Señor. Una persona que queda sin voluntad propia para sumirse en la voluntad de Dios. María es un ejemplo profundo de lo que es Jesús. María es madre de Jesús, primeramente porque creyó y porque se sometió a la voluntad de Jesús. Eso es lo que quiere decir Jesús, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. María es más que madre de Jesús por hacer la voluntad de Dios. En el próximo capítulo, Lucas 11, versículos 27 y 28 dice, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz y dijo, feliz la que te dio a luz y te amamantó. Pero él declaró, felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Me dice mi amigo el pastor, ¿ves? Un desplante de Jesús a su madre. Ahora les repito la lógica que le dije, que Jesús no puede desplantar a la madre por estar bajo el mandamiento. Pero también lo que es respuesta de Jesús, la mujer le dice, feliz la que tuvo el hecho físico de llevarte en su vientre, y Jesús, es que Jesús pone esta alabanza en el lugar que le corresponde, le dice, no, esa mujer no fue feliz porque me llevó en su vientre, esa mujer fue feliz porque primero escuchó la voz de Dios, la puso en práctica la voluntad de Dios y se sometió a la voluntad de su Señor. María es grande, esta alabanza de Jesús, bienaventurada, Macarias, en griego, bienaventurada, porque creyó y puso en práctica lo que oyó. Esa es la mejor bienaventuranza de Jesús a María. Jesús pone la alabanza de la mujer al sentido de la maternidad física de María, la pone en el contexto de la maternidad espiritual de María. Todo comienza por la obediencia de María a su Padre Dios. Por eso es que María es bienaventurada. Así que ya saben, no podemos admitir que nadie diga que Jesús desairó a María. Por el honor de Dios de Jesús, por el honor de la integridad divina de Jesús, tenemos que rechazar este hecho. Ya sabemos que Jesús pone las dos alabanzas a María de un sentido físico en un plano espiritual. María es grande no solo porque dio a luz a Jesús. Hay muchas mujeres que han dado a luz a niños y nunca se han ocupado de él, desafortunadamente. El caso de María comienza que es grande porque escuchó la voz de Dios, la puso en práctica. Jesús, que vive en el Espíritu, y entendía en el Espíritu las cosas de la ley, verdaderamente puso esta alabanza a María en su verdadero lugar. Te pedimos que sigas en los próximos programas. Vamos a seguir estudiando la apologética de María, vamos a estudiar la instrucción apostólica, el culto de María que sacó Pablo VI, a ver cómo la iglesia debe darle culto a María. Mantente sobre la roca. En esta roca tenemos promesa de bendición, en esta roca tenemos promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. En esta iglesia tenemos madre, María, la madre de Jesús. Amén.